Comunidad de Internet, buenas noches. Toda mi vida he vivido en esa y en una colonia que no está tan fea como dicen, pero donde todos sabemos cómo se mueve la cosa, entre la fe, la calle y el silencio. Mi familia tiene un negocio de pizza, algo pequeño, pero muy querido. Lo empezamos entre mi esposa, mi suegro y mi suegra. Repartíamos a pie o en moto, según el día. Yo he sido devoto de la Santa Muerte desde los 17, no por moda ni por miedo, sino por respeto. Me ha ayudado a salir de un par de cosas muy feas. Hasta me tatué su imagen en el brazo derecho. Siempre cargo una cadenita con su figura pegada al pecho. Nunca me la quito. Durante meses el negocio fue bien, mejor de lo que pensábamos. Teníamos clientela fija, buenas reseñas. Hasta contratamos a otra persona para que nos ayudara. Yo salí a repartir a gusto, porque veía que todo marchaba bien y el negocio iba creciendo. Pero cuando algo empieza a ir demasiado bien en un barrio como este, a veces la gente no se alegra contigo, a veces se molesta. Primero bajaron las ventas sin explicación. Clientes que venían a diario dejaron de aparecer. Unos decían que les había caído mal, otros que el precio. Empezaron a poner excusa. A los días mi hija enfermó, así de la nada. Tiene 5 años. De un día a otro se puso pálida. Dejó de comer. Se le iban los ojos como si estuviera ausente. Fuimos con pediatras, doctores particulares, incluso a una clínica de especialidades. Nadie daba con nada, solo nos decían que no tenía nada grave. Pero la niña se nos estaba apagando. Una tarde mi suegra me pidió hablar en serio. Me dijo que conocía a alguien que curaba diferente, una señora de Iztacalaco llamada Doña Lucía. Acepté, ya por la desesperación, y nos fuimos. Acepté, ya no por desesperación, sino porque yo sabía que si esto no era médico podía ser espiritual. Cuando llegamos, Doña Lucía nos recibió en una casa sencilla, con un patio lleno de plantas secas y un cuarto al fondo cubierto de veladoras. Allí estaba su altar, grande, muy hermoso, casi idéntico al mío. La Santa Muerte vestida de blanco, rodeada de flores, manzanas, cigarros y esta botella de refrescos. La verdad es que yo me sentí muy tranquilo en esa casa. Doña Lucía tocó a mi hija sin miedo, le pasó un huevo. La miró a los ojos y me dijo, esto no era para ello, era para ti. Yo, ¿cómo que no era para ella? Le repetí, porque alguien quería hacerme algo a mí, le pregunté yo a ella. Ella me vio seria y me dijo, ese no es el punto, mijo, el punto es que te está yendo muy bien y la envidia, mijo, es muy cabrona. Yo me quedé paralizado y dije, envidia, ¿qué es todo esto o por qué? Dijo, la competencia está muy molesta, así que alguien mandó hacerte un trabajo y no cayó sobre ti, cayó sobre tu hija, lo que más amas. Yo no creía en trabajos como tal, aunque no creía, pero tampoco dejaba de creer. Pero esa noche mi hija empezó a hablar de nuevo. Comió un poco, se le quitó la fiebre. Mi suegra se puso a llorar. Mi esposa se hincó frente al altar. Yo solo apreté la cadena de mi cuello y dije en silencio, gracias flaquita, gracias por no soltarme. Pero esa noche cuando dormía, soñé con ella. No una imagen del altar, no el tatuaje. La vi como si estuviera de pie frente a mí, vestida de negro mirándome. Y detrás de ella alguien más, un hombre con la cara cubierta, sosteniendo algo brillante en la mano. Me desperté con los brazos dormidos y un sabor amargo en la boca. No le di importancia y dije, fue el susto, la tensión de todo junto y la presión. Probablemente sea todo eso. No le puse mayor importancia, pero no fue la última vez que la vi. Después de la visita de Doña Lucía, mi hija fue mejorando poco a poco, no con por arte de magia, pero sí lo suficiente para que yo me diera cuenta de que empezaba a mejorar mi hija.
Y entonces empezamos a dormir más tranquilos, volvió el color a su mejilla, empezó a comer otra vez y dejó de hablar dormida. Mi esposa decía que era un milagro. Yo sabía que no. Yo sabía que era mi flaquita. Los primeros días, después de la limpia, me sentí agradecido. Le prendí veladoras a mi altar todas las noches, le dejaba cigarro, manzana, le hablaba como siempre lo había hecho con respeto. Pero también empecé a notar algo raro. No miedo, pero sentía una presencia como si cada vez me acercaba al altar alguien más estuviera ahí conmigo, como si no estuviera rezando solo. Empezaba yo a sentir un poco incómodo. La primera vez que lo sentí fue una noche. Después de cerrar el local, entré al cuarto donde tengo mi altar personal. Le encendí su vela blanca, me senté frente a ella y le dije en voz baja: gracias por dejarme estar aquí contigo y gracias por no dejarme solo. Pero dime, esto ya terminó. En ese momento, la flamita de la veladora empezó como a temblorarse. No fue viento, no fue corriente de aire, fue como si respondiera cuando tú tienes una devoción por una imagen y eres muy devoto y crees mucho realmente, las cosas empiezan a manifestarse cuando tú estás frente a la imagen. No dormí bien esa noche, soñé con mi hija, pero ella tenía los ojos completamente negros. En el sueño me hablaba con la voz de una mujer adulta, me decía cosas que no entendía, oraciones cortadas, palabras al revés con nombres que no reconocía. De repente, con la garganta seca y al mirar el celular, vi que tenía una llamada perdida a las 3:11 de la mañana, un número desconocido. Y realmente dije yo, pues probablemente alguien se equivocó, así que no le tomé importancia. Pensé que era una falla, pero no lo pude quitar de la cabeza. Pero al despertarme bien me di cuenta de que ese número desconocido no era tan desconocido. Era mi propio número que me había marcado. Eso sí me voló la cabeza. La noche siguiente pasó lo que de verdad me marcó. Eran como las 12:40 de la noche. Ya estábamos acostados. Mi hija dormía en su cuarto y mi esposa en el mío. Yo estaba en ese estado medio despierto. De eso cuando te quedas queriendo dormir pero no te puedes dormir, cuando sentí que algo raspaba el piso. ¿Escuchaste eso?, me dijo mi esposa en voz bajita sin moverse. Nos quedamos en silencio y estaba un sonido metálico como unas cadenas arrastrándose por la calle. Me levanté con ella y fuimos a la ventana con cuidado. La verdad es que no vimos nada, pero el sonido seguía ahí bajito, casi como si viniera de lejos. Pero no era tan lejos, era como si diera vueltas alrededor de mi casa. De pronto el perro del vecino empezó a ladrar como loco, pero no hacia la calle, ladraba hacia el techo, hacia donde estaba mi altar. Mi esposa se me quedó viendo y estaba un poco pálida y me dijo algo que no me voy a olvidar. Tú le pediste algo a la santa. No supe qué contestarle. La verdad es que yo no había pedido nada, pero sí agradecí demasiado. Y lo que me enseñaron de morro fue claro: cuando agradeces, como si fuera un trato, es porque hiciste un trato. A la madrugada me levanté con la necesidad de revisar el altar, no sé por qué. Lo encontré como lo había dejado, solo que una de las manzanas que le había ofrecido ya no estaba. Y sobre el plato de ofrenda, donde no había puesto nada más, había una hoja seca y un billete de a 20, doblado en cruz. Un poco extraño, empezaba yo a notar pequeñas cosas que empezaban a tomar forma. Después de aquella madrugada algo cambió. Yo seguí trabajando, seguí repartiendo pizza, seguí vendiendo, seguía viendo a mi hija cada vez más y me di cuenta de que se estaba recuperando, pero también sabía algo que había movido del otro lado. Había noches que sentía una presión en el pecho como si alguien me mirara desde dentro del cuarto. Y el altar ya no me transmitía paz. Sí sentía respeto, pero ahora también me daba miedo. Una noche llegué tarde de repartir. Ya era pasada de la 1. El local estaba tranquilo. Así que
Me metí y me di cuenta de que la moto empezaba a tener fallas. Apenas entré a la casa y escuché un murmullo. Pensé que era mi esposa rezando, pero no. El sonido venía del altar. Me acerqué, las veladoras estaban apagadas, pero había humo. Sí, como si algo recién se hubiera consumido. Y en medio del altar donde yo siempre dejo la figura pequeña de la flaca, encontré una flor negra. Ya estaba bien marchita y era negra. Un cigarro prendido. La verdad es que yo fumo, pero en ese momento yo no había fumado y mi esposa no fuma. Toqué la figura y estaba caliente, como si hubiera estado cerca de una flama. No quise despertar a nadie, me fui a acostar, pero en cuanto me acosté empecé a escuchar voces, bajito, como si me hablaran al oído desde otro cuarto. Tú pediste esto. Ella aceptó. Todo trato tiene un precio. Yo no podía moverme, me estaba ahogando del miedo, y de pronto la puerta del cuarto se abrió sola. Mi esposa se despertó y solo alcanzó a decir, Manuel, ¿quién está ahí? Y lo vimos. Era una sombra alta, con una capucha. No tenía forma humana, pero sí se podía ver una figura. Se quedó en la puerta, no entró, pero algo arrastraba en el suelo. Era como un costal viejo. Por la oscuridad se veía negro y se veía que lo traía amarrado como un lazo. Mi hija pegó un grito desde su cuarto y salimos corriendo. La encontramos parada junto a la ventana señalando hacia afuera. Mira, papá, esa es la señora que me cura. Mi esposa empezó a llorar, pero la niña seguía hablando como si nada. Me dijo que tú pediste por mí y que yo estoy bien ahora, pero que te toca pagar a ti. Yo me arrodillé temblando. No sabía si estaba despierto o soñando. La niña me abrazó y me dijo al oído, la flaca te quiere, papá, pero recuerda que no todo en esta vida es gratis. Me decía palabras que yo nunca había escuchado salir de la boca de mi hija. Esa noche no dormimos. Al día siguiente, cuando fuimos a trabajar, lo primero que noté fue que la moto no estaba donde la dejé. Yo pensé que me la habían robado hasta que fui al altar y allí estaba. La placa de la moto colocada en el altar como una ofrenda. Y en el piso estaba escrito con polvo una palabra, acuérdate. Después de lo que me pasó con la placa y la aparición en la puerta, ya no volví a estar tranquilo. Seguí trabajando, pero todo lo que hacía con la cabeza ida. No comía bien, no dormía cada vez que abría la puerta de mi casa. Sentía que iba a encontrar algo nuevo sobre el altar, y muchas veces así era. Un día apareció un limón podrido, otro día un puñado de tierra con cabello largo enredado, y lo peor, una nota escrita con tinta corrida como si lo hubiera escrito alguien llorando. Tú no pediste con palabras, pediste con fe, y la fe tiene eco. Intenté guardar todo, porque tirarlo se me hacía una falta de respeto. Solo lo envolví en trapos y lo dejé en una caja lejos del altar. Pero cada vez que me alejaba, me iba peor. La moto fallaba sin razón. Un repartidor del local se accidentó por una falla en los frenos y yo esa moto ya la había mandado al taller y me la entregaron muy bien. Y yo en lo personal había revisado la moto porque yo en esa moto ya había salido a repartir. Entonces yo estaba seguro de que esa moto no podía fallar. Los clientes habituales dejaron de ir. Mi hija volvió a tener pesadillas. No decía mucho, solo despertaba con lágrimas en los ojos y preguntaba si la señora de la túnica ya se había ido. Me estaba quebrando. No sabía si estaba siendo castigado o si todo esto era el precio por haberla invocado sin saber. Un día, mientras preparábamos cajas, mi suegro me dijo algo que se me quedó clavado. Oye, Manuel, cuando tú crees de verdad en algo, ese algo también cree en ti. Y si lo usas para bien, debes de tener claro hasta dónde estás dispuesto a pagar. Entonces yo le empecé a contar todo lo que me había sucedido, lo de las apariciones, las voces, la nota. Se quedó callado. Me escuchó completo, luego se acercó y me dijo,
tenemos que regresar con doña Lucía. Y ese mismo día fuimos. Doña Lucía nos recibió con la cara más seria que la había visto. Me miró como si ya supiera. Me dijo, tú hiciste promesa o agradecimiento. Y yo le contesté, solo agradecí. Le di su vela, su manzana, le hablé con respeto y le dije gracias por salvarme, flaquita. Me interrumpió. Cerró los ojos. Entonces ella te dio lo que pediste y ahora espera que cumplas. ¿Cumplir cómo? Le contesté. ¿Qué tengo que hacer ahora? Eso depende de lo que sientas que te dio y de lo que quieras dar a cambio. La verdad es que a mí me dio miedo su respuesta. No era como que estuviera pidiendo un sacrificio, pero tampoco me dio una salida clara. Si no puedes pagar con algo, paga con una parte de ti. Un recuerdo, un objeto, algo que te duela dejar. Porque si no pagas nada, ella se va a cobrar con lo que más te duele perder. Y eso sí me asustó. Esa noche llegué a casa y encontré el altar, algo nuevo. No lo había dejado yo, ni mi esposa, ni nadie de la casa. Era una fotografía de mi hija cuando era bebé. Una fotografía que solo yo tenía guardada en la billetera. La flaca lo había tomado. Esa noche no quise rezar. No pude, me senté frente al altar con la foto de mi hija en la mano, la que ella me arrebató, y pensé en todo lo que había pasado desde que abrí la boca para agradecer. Y allí entendí lo que me dijo doña Lucía. Cuando crees de verdad, la fe tiene eco. Y si la fe está viva, entonces también espera que algo de vuelta. Me levanté a las 3 de la mañana, abrí la caja donde guardo mis cosas más personales, cartas, un mechón, el primer corte de mi hija, una foto mía de cuando era niño, y también estaba ahí la figura de la santa que llevaba años conmigo, la misma de la cadena que cuelga de mi cuello. Saqué la figura, le hablé, no para pedir ni para suplicar, le hablé como quien enfrenta a alguien que ya te marcó para siempre. No me arrepiento de creer en ti, pero no te voy a dar a nadie de la familia. Caminé hasta la banqueta, donde años atrás había llegado mi tatuador y me había hecho el tatuaje de la santa en mi brazo. Y allí con la cadena en la mano la enterré. La cubrí de tierra, la puse encima en una vela y una manzana podrida y le dije, ahí está lo que me diste. No quiero más favores, no quiero más trato. Esa madrugada dormí tranquilo por primera vez en semanas. No soñé con ella, no hubo voces, solo silencio en la casa. Los días pasaron, mi hija mejoró del todo. El negocio siguió lento pero estable. Mi esposa volvió a sonreír. Pero la paz no era gratis. Ahora el altar estaba vacío. No hay señal de ella en la casa. Pero a veces cuando abro la caja de papeles viejo, la foto de mi hija vuelve a estar ahí y siempre que salgo a repartir por la noche, me toca pasar a veces por un cliente que vive en ese lado de la colonia que está un poco oscuro. No hay alumbrado eléctrico. Siempre veo a una persona que está parada en una esquina o en un callejón que es oscuro. No se mueve, no habla, pero está. La primera vez que la vi creí que era una persona, pero ya he pasado varias veces y nunca cambia de postura. Y cuando giro al ver por el retrovisor, ya no está. Yo sigo creyendo que es ella, pero ya no como antes. Ahora creo como se cree en una deuda, como se cree en algo que no puede deshacerse. Una figura grande que parecía un ave se posaba en medio de los árboles. A mí me gustaba ir al rancho de mi abuelo. Estaba lejos, casi a 2 horas desde donde yo vivía, pero el camino valía la pena. Ahí se respiraba distinto. Todo olía a leña, a tierra mojada, a mango maduro caído del árbol, y sobre todo a cabra. Mi abuelo criaba cabras y hacía queso del bueno, de ese que huele fuerte, pero sabe a campo. Cada vez que lo visitaba, le llevaba un par de cajetillas de cigarro y nos sentábamos a fumar juntos debajo de los árboles. Ahí colgábamos 2 hamacas entre los mangos grandes y mientras fumábamos, él una vez me contó algo. Esa tarde
Como muchas otras fumábamos en silencio y el viento movía las hojas de las ramas, sonaban como suspiros largos. Entonces mi abuelo me contó: ¿tú sabías que por aquí se aparece una cosa que parece sopilote grande? Y yo me hice una carcajada y le contesté: pues claro, abuela, si estamos en el campo, ¿qué se espera? Y le dije: ¿y cómo es eso? Porque pensé que era algún tipo de broma que me estaba haciendo. Y pensé que se iba a soltar una carcajada y decirme: no te preocupes, muchacho, es solo una broma. Pero fue todo lo contrario. Tardó unos segundos en responder y luego me dijo: los ojos los tiene rojos como brasas. Y no huele a muerto, huele a azufre. Me le quedé viendo. Viene de noche. Se posa arriba de los árboles de mango. Se queda mirando hacia el arroyo. ¿Y qué hace allí? Nada, solo mira. Y luego se va. Pero cuando se va se oyen gritos como de mujer o de algún chivo. La verdad es que yo nunca he sabido qué es eso. Mi abuelo no era de esos que inventaban cosas. Si decía algo, era porque lo había visto. Y su tono no era de susto. Era como de una impresión o de qué podría haber sido esa cosa o qué podría ser esa cosa. Esa noche, después de cenar, me quedé en su casa. Dormí en un cuarto que olía a leña vieja y alcanfor. Y el techo de lámina crujía con el viento. Los grillos y las ranas llenaban el fondo con un concierto. Pero como a las 3 de la mañana se hizo un silencio bastante pesado, como si el campo se hubiera tragado todos los sonidos, y no se escuchó ni un grillo ni una rana. Nada, quedó denso, de verdad, y absolutamente silencio. Me levanté para ir al baño, y cuando pasé por el corral, escuché algo, un aleteo fuerte, como si algo muy grande se hubiera posado en los árboles. Me quedé quieto, y entonces lo escuché, un grito, pero no era un grito humano, una mezcla entre humano y un animal. Y allá, arriba de los árboles, me di cuenta de que había una silueta. Vi algo que no debería estar en una rama. Estaba en una rama muy delgada. Y en la rama más alta del árbol de mango estaba justo encima de donde solíamos colgar las hamacas. Su silueta era grande, más de lo que uno esperaba. Y eso que yo he visto sopilotes grandes, pero esa cosa no era sopilote. Los sopilotes carroñeros son muy grandes, pero esa cosa no era un sopilote. Pero este no tenía forma clara, era como si tuviera plumas, pero al mismo tiempo se veía denso, más grueso, como cubierto por un hollín espeso. Sus alas no estaban extendidas, pero de vez en cuando se agitaban, levantando un aire así invisible que se movía toda la copa del árbol. Me quedé viendo fijo, me quedé congelado y lo vi mover la cabeza solo un poco, como si diera cuenta de que yo estaba también viéndolo. Y entonces vi sus ojos rojos brillantes, como de brasas metidas en un cráneo. No hizo nada, pero sí me observó. Me fui a parar detrás, sin correr, me fui despacio y entré de nuevo a la casa con la piel fría y la garganta cerrada. Los pies los sentía bastante pesado. Me acosté, pero ya no pude dormir. Y cuarto a las 4 de la mañana las cabras empezaron a balar. No era el típico sonido cuando están inquietas, era como si algo las estuviera espantando, como si algo caminara entre ellas y ellas no pudieron verlo, pero lo sentían. Me levanté con cuidado y fui hasta la ventana que daba al corral. Y la verdad es que yo no vi nada, pero el sonido seguía, y por primera vez vi algo que me heló el alma. Una cabra estaba mirando hacia el árbol, inmóvil. Fue como si ese bicho, lo que fuera que era, también pudiera quebrar a los animales. Me volví a acostar sin decirle nada a mi abuelo, y al día siguiente, él solo ofreció un café.
Me dio la mitad de la cajetilla de cigarros y me dijo: creo que te veo espantado. Y yo asenté con la cabeza que sí. No lo mires directo a los ojos otra vez. Y no se te ocurra hablarle o decirle una grosería. Esa tarde salimos al campo, como de costumbre. Pero algo estaba distinto, los mangos estaban llenos, pero ninguno caía, ni un solo fruto. No había nada en el suelo. Por la noche mi abuelo se fue temprano a dormir y yo me quedé afuera en la hamaca fumando despacio. El aire olía raro, no a fruta, no a estiércol, olía a metal caliente. Y entonces volvió. No lo vi llegar, solo sentí como la rama crujía arriba de mí y esta vez no estaba solo. Me quedé quieto, no hice ni un solo movimiento en la hamaca. La rama sobre de mí crujía con peso. El sonido no era como cuando se puso un ave. Se escuchaba como una persona, como si unos pies muy delgados, pero muy pesados se apoyaban sobre la madera. Aunque ya no sentía los dedos, el aire estaba denso. No corría brisa y se escuchaba algo más allá de los grillos. Una especie de respiración. No podía decir si era mía. Entonces bajó, con un aleteo con fuerza, como si se destrabara de las ramas, y se paró a unos metros junto al corral de las cabras. Lo vi de reojo. La silueta era larga e encorvada. Tenía el cuerpo cubierto de plumas negras, pero también tenía algo que parecía piel seca, como si debajo del plumaje hubiera carne expuesta. No se movía, solo estaba ahí, con el cuello doblado, y los ojos estaban rojos. Pero esta vez no me miraron a mí. Estaban clavados en el corral, y en ese momento una cabra empezó a bailar con fuerza, como si le doliera algo, como si supiera que era su turno. Entonces le vi dar un paso. No caminaba, como que se deslizaba por encima del suelo, y la cabra se empezaba a agitar. No podía permitir que hiciera lo que fuera que planeaba. Tomé una piedra de las que tenía allí mi abuelo, de las que ponía para trancar la puerta, y entonces grité ¡hey! Y lancé la piedra con toda la fuerza que pude. La verdad es que no le di, pero no hizo falta. En cuanto la piedra cayó, la criatura se giró. No con la cabeza, con todo el cuerpo, puestos, como si sus huesos no tuvieran articulaciones, como si estuviera hecho de sombra y carne. Y ahí lo vi. Era una cara horrible, de verdad era espantoso. Parecía un cráneo, pero con unos ojos grandotes. No tenía lengua. Y abrió la boca, y lo que se le dio fue un sonido como un chillido, como si raspara una cuchilla contra un plato. Directo en mi cerebro me penetró ese ruido. Caí al piso. No grité, no me dio tiempo, y cuando abrí los ojos la cosa ya no estaba. El corral seguía allí, las cabras también, menos una, la misma que había mirado el árbol. Mi abuelo salió con una lámpara medio tirado en el suelo con la boca abierta, sin aire. No dijo nada, solo me ayudó a levantarme mientras yo temblaba como perro mojado. Él dijo en voz baja: eso no es un sopilote, mijo. Esa es otra cosa. Y no le gusta que lo vean. Después de aquella noche, no volví a dormir igual. Mi abuelo nunca me preguntó qué vi. No hacía falta. Al día siguiente, fue al corral y revisó las cabras. Faltaba una. La misma que había quedado en un trance. No había rastro, ni sangre, ni pelo, ni nada. Pero cuando caminamos cerca del arroyo, mi abuelo encontró algo, una huella. Parecía de un ave, pero con dedos muy largos, como si fuera una mezcla entre una garra y una mano. Y al lado de unos árboles pequeños había un montón de piedras con círculos y unas flores.
Abuelo me regaló un queso, como siempre, y me puso la mano en el hombro. ¿Tú lo vistes? Eso ya no se quita. Nomás cuida no volver a llamarlo. Pero si yo no lo llamé abuelo, debió serio y dijo algo que me dejó asustado. Una llamada con la mirada, con la atención, con el miedo. El miedo es como un incienso para esas cosas. Y así pasaron unas semanas, hasta que un día en mi casa sentí algo familiar. Era tarde y estaba solo. Me preparaba un café cuando el viento se detuvo, o al menos eso yo sentí en ese momento. Los árboles dejaron de moverse. Los perros del vecino que siempre ladraba estaban en silencio. Me asomé por la ventana para ver qué es lo que andaba por ahí o qué había ocurrido porque yo sentí era un silencio muy pesado. Y allí estaba en un poste de luz. No sé qué era la verdad, pero a lo lejos se veía espantoso. Gracias por llegar hasta el final. Te espero en el próximo capítulo.